Thank you for welcoming us. I think it's a good thing that we start because we are not a startup per se. The company GPF is 50 years old and it's not a numerical digital startup as I think most of us will see today. But it was an occasion to present our history and also our mindset, which is which has always been very innovative, and in that sense I think we can understand the startup world. So let me present the service. So our expertise has always been around medical fluids, medical gas, and we are a provider of infrastructure and installation of medical gas for hospitals and clinics. So we exclusively work in hospitals and clinics, and we provide the infrastructure, the pipeline system that will feed the patients in their rooms and in the services, from the production plants, oxygen, medical air, and vacuum. There are many others, medical gas, but those are the principles, the main ones that I guess most of you know if you have been in a hospital already. So the history of the company starts in '76, and since then we have developed many additional services on top of just installation, and now we provide a full spectrum of services. We can do installation, we can do management, we can do audit to test the conformity of the installation, because as a medicine, the oxygen is regulated, and the system, the pipeline system that will conduct the oxygen to the patient is a medical device. And so we are, as functionally, we work as a plumber, but on a regular regulation standpoint, we are a medical device manufacturer. So we can do audits for that. We can train people to use safely and in conformity the equipment that they will find in the rooms or in the services. We can also offer some solutions of remote, complete solution with all the facilities that you need to provide medical gas in a place where there is no hospital. And we can do this kind of service. We can provide this kind of service for hospital clinics, but also for our friends, the pets in veterinarian clinics, and also additional or other kind of paramedical facilities like dentists or laboratories. Those are a few pictures of the recent development that we did in the last 18 months. So we started to include some virtual reality tools to support the training of our technicians and the maintenance procedure to ensure the conformity of what we do in the hospitals. We have design office internally that can help support your teams in ensuring the conformity and the capacity of your system to deliver what you expect and what you need for the size of the hospital. And we also have some specific rooms and services for training and training offer. In terms of CSR, we have been working very deeply in the past 18 months also on this topic, which, as for most SMEs, I guess in the world, most topics that are mentioned or reported today as obligations are something that have been done in the past naturally, but maybe not communicated enough on this. So this is something that we've been communicating internally to reassure that the technicians that we have been doing from the beginning with local support, with inclusion and diversity hiring. This is something that have been always been very natural in most SMEs, and at least for us. And we have been working in the past to exemplify those topics that have been always been in the DNA of the company. Those are examples of
hospitals. We are working on a regular basis in France and abroad. And those are the places where we have today international connections and installations done in the past. Thank you. Oh, tengo. Muy rápidamente, gracias, merci. Lo hemos hecho en un poquito menos del tiempo. No sé si tenéis alguna pregunta rápida, alguna consulta. Sí, Christophe. Yes, we can do some design studies to ensure depending on the volume you need, we can provide some nitrogen concentrator services, and then we can help you with that. Not yet, because this is a nitrogen. We work with laboratories, but not cryotherapy yet. ¿Alguna pregunta más? Gracias, Christophe. François, comment on peut vous aider en Espagne? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ici, si vous demandiez à tout l'écosystème, quelles seraient vos ambitions dans ce sens? Nos interlocuteurs, c'est les hôpitaux, les cliniques. Hospitales y clínicas. Hospitales et clínicas. Okay. Et donc, if it's possible to meet with people there in this space. Hospitales públicos, privados, los both, dos? Both, Okay. and to understand if we can help them with our solutions, which is, so there are some specific design norms on the outlets, which are for Spain, different from France, different from Germany, but we can provide both, of course, Spanish design, Perfecto. and we are happy to bring the 50 years of expertise in management of the system. ¿Tenéis ya clientes en España? ¿Vous avez des clients en España? Not yet. Bueno, pues podemos ayudar, yo creo que sí. Públicos, hospitales y ¿qué más? Por ejemplo, distribuidoras, distributeurs, par exemple. Not distributors, because we as plumbers we do the installation of pipeline systems in the hospitals, and then we manage the pipeline systems. Okay. Because as a medical device, it has to be maintained. It's a class 2B on the European regulation level standpoint, and so it comes with obligations of maintenance once a year. And so this is the kind of thing, it can be done internally by the hospital, technical services of the hospital, but we can also support the technical Perfecto. Pues team. un gran aplauso para François, que se lo merece. Merci. Y tenemos con nosotros a Maxime Cavrois. Maxime, merci. Merci. Tu es le CEO de la compañía. Oui, c'est ça. Sí. ¿Hace cuánto que existe la compañía? Ça fait 1 an et demi. Solamente. ¿Y dónde nace? En Bordeaux, no sé si conoces la ciudad, quizás el vino, perdón. Y bueno, te voy a presentar pues venga, vamos, la compañía. Adelante. Lo voy a intentar en español, si no entiendes nada me lo dices, por favor. Bueno, me gusta empezar esta presentación imaginándote. Esta mañana se ha levantado, se ha tomado un café, ha bajado las escaleras para tomar el coche o el autobús para ir al trabajo. Ahora imagínase hacer lo mismo con un brazo o una pierna paralizados. Eso es la experiencia de más de 12 millones de pacientes con hemiplegia post-ictus que siguen dificultades para mover sus brazos y miembros muchos años después del accidente. Yo me llamo Maxime Cavrois y soy el CEO de Myotact, y con Myotact queremos ayudar a esta gente y queremos mejorar la calidad de vida de estas personas con discapacidades. Más de hablar de problemas, te voy a hablar de hechos. Y el hecho es que más de 50% de estas personas con hemiplegia siguen con dificultades para mover sus brazos 4 años después del accidente. ¿Y sabes por qué? Porque esta gente lo que quiere es andar de nuevo. Y entonces toda la rehabilitación se centra sobre el miembro inferior. La cosa es que si no te encargas de la rehabilitación del miembro superior las primeras semanas después del accidente, no tienes ningún
posibilidad de recuperar 100% de tus capacidades motores. Lo que hacemos con Myotact es de construir un protocolo para ayudar a estas personas con una rehabilitación precoz y autónoma. Y para eso hemos hecho un brazalete, que es aquí, y con este brazalete vamos a poder recuperar la actividad muscular del brazo y transformar esta actividad en un movimiento sobre un avatar, en una aplicación, para ayudar a esta gente en la rehabilitación desde el principio. Para entender nuestra tecnología tienes que entender cómo funciona el cuerpo humano. Es muy fácil, es que todo sale del cerebro. Entonces, cuando quiero abrir o cerrar la mano, tengo un orden del cerebro que pasa por los nervios, los músculos y hago un movimiento. Es tan fácil que tengo un feedback también para decirme que lo he hecho bien. Entonces, no tengo que mirar lo que hago para saber lo que hago. Lo que podemos hacer con este brazalete para estas personas es pedir a estas personas de imaginarse hacer un movimiento. Lo que pasa es que están paralizadas, entonces no pasa nada. Pero con el brazalete podemos recuperar la actividad muscular, aunque sea muy débil, y transformarla en un movimiento virtual en una aplicación, con un avatar. Más de tener un feedback visual en la aplicación, vamos a ayudarles con un feedback haptic, con vibradores en nuestro brazalete para recrear lo que llamamos el bucle sensorimotor, en inglés sensorimotor loop. Y porque es muy fácil y a los pacientes les gusta mover un avatar así en una aplicación, no es suficiente porque se aburren estas personas solo de mover un brazo así. Y entonces lo que desarrollamos son juegos didácticos y educativos para favorecer la rehabilitación, la motivación del paciente y para que disfruta de su rehabilitación. Queremos tener un dispositivo plug and play que se usa 20 minutos al día, 5 días a la semana, que se puede utilizar donde quieres, cuando quieres, y también queremos dar autonomía y responsabilidad por el paciente, porque es el primer paso para una vida autónoma para estos pacientes. Lo que hemos hecho durante 4 años de búsqueda son 2 estudios clínicos que están publicados. Tenemos un patente en China, Europa y los Estados Unidos y hemos desarrollado como 20 prototipos y trabajamos con centros y clínicas privadas y públicas en España, Cataluña, Francia y Estados Unidos. Hemos hecho esto con un equipo muy complementario. Yo que trabajo en el sector medical desde 12 años y he tenido la suerte de participar a la creación y al desarrollo comercial y marketing de varias startups antes de cofundar Myotact con Christophe, que es ingeniero en neurociencia y robótica humanoide, que lleva la parte técnica, y Mathieu, que es doctor, fisioterapista, presidente de la Asociación de Francia de Fisioterapista, que lleva la parte clínica. Hemos empezado el proyecto hace 4 años. Hemos levantado 1 millón de euros para empezar y ahora entramos en la fase final para obtener el mercado CE para un dispositivo de clase 1 y el FDA para los Estados Unidos. Suponemos que podremos comercializar el dispositivo al principio de 2025. Te he hablado de ictus, post-ictus, de rehabilitación, pero estamos convencidos que podemos ayudar a otra gente. Estamos haciendo estudios sobre amputados, pacientes con parálisis cerebral y espasticidad. Suponemos que podremos ayudar a toda la gente que tienen problemas motores en el futuro. Así que si como nosotros, como yo, queréis ayudar a estas personas con discapacidades, estáis los bienvenidos. Muchas gracias. ¿Dónde has aprendido español?
No, en Cataluña. Ah, pues lo habla bien, ¿eh? Bien, bien, buen sitio. Oye, vamos a ver, ¿cómo podemos ayudar desde aquí? ¿Qué puede hacer el ecosistema de hospitales, de clínicas, de empresas de servicios? Como siempre, lo que busquemos es pasta, pero también nos podéis ayudar. Buscamos partenarias con clínicas privadas o públicas, centros de rehabilitación, buscamos doctores para ayudarnos en el desarrollo del dispositivo, pero también para usarlo con pacientes, y también buscamos distribuidores, bueno, total, las entidades que nos pueden ayudar en este proyecto. O sea, buscáis de todo, vamos. De todo, sí. Bueno, hablando de dinero, ¿cuánto dinero estáis? He visto que luego tenéis una serie Marcado C y FDA cuesta dinero. Es caro. ¿De cuánto hablamos? Lo que es más caro no es tan de tener este mercado CE o la FDA. Lo que es carísimo es de comercializar, es de producir el dispositivo y de venderlo. Eso es muy caro. Entonces ahora necesitamos un poco más de 2 millones de euros y levantamos 1 millón de euros en equity y estamos a 60% de nuestro objetivo ahora. 60%. Sí, que no está mal. ¿Cuándo termináis la ronda? Al final de este año. Al final de este año. ¿Y ensayos clínicos tenéis que hacer? ¿Perdón? ¿Cuál es vuestro plan de ensayos clínicos? La clínica tenemos que hacerla porque es como una prueba marketing, porque trabajamos en el dispositivo médico. Pero porque somos una clase 1, no necesitamos pruebas clínicas, solo necesitamos pruebas para decir que el dispositivo no es peligroso para la gente. ¿Preguntas? Sí, Christophe. Entonces, ¿qué vamos a decir? El business model. La idea es de vender el dispositivo a los hospitales, después a los centros de reeducaciones, porque si tú tienes un ictus, si tú tienes un ictus, te va a ir al hospital, si no va bien, te va a ir al centro de reeducación y después a casa. Y entonces queremos vender el dispositivo en los centros, después una vez que los centros utilizan el dispositivo, queremos que los doctores pueden pueden proponer el dispositivo a los pacientes para una utilización del dispositivo a domicilio. Es un mercado enorme la utilización del dispositivo a domicilio, pero por eso necesitamos convencer a los doctores y tener el reembolso. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Y si no, pasamos a nuestros siguientes compañeros. Ahora toca de nuevo. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Hypokr.at. Tenemos con nosotros a Olivier Gambari. ¿Lo vas a hacer en qué idioma? ¿Inglés, español o francés? Inglés. Bueno. Gracias por venir aquí de nuevo. Olivier, ¿cuándo nace el proyecto? Sorry? Quand est-ce que ton projet est né? This project is a long process project, I will say, because I worked for 11 years for bigger groups, working from home healthcare providers as a consultant for creating some app. And from this experience, we created 1 year ago Hypokr.at. So it's a young company, but with a long experience in this field. À toi. Yeah, thank you. Merci. So hi, everybody. First of all, I'm really happy to be there to meet you. So I'm Olivier Gambari, the CEO of Hypokr.at. And we decided after 11 years working for healthcare provider to create Hypokr.at because we saw that they were facing 3 big challenges. The first one, when you are this kind of home healthcare provider, you need to connect your patient with the prescribers, with hospitals, with nurse, with technician, and with you
as a healthcare provider. So it's really easy, it's really not easy, sorry, to connect everybody and to share the data, to give information for the patient. And it's even worse when the patient has to manage some equipment at home and need to be taught to use it. For example, when you have diabetes, when you have respiratory problems like sleep apnea, and so others too. So this is a very big challenge to connect everybody with the patient with the healthcare ecosystem. And the second challenge is when you do this, you have a lot of administrative tasks to do, to get the prescription, to manage reimbursement. So it's very low task, but from our clients, sometimes they use 7 days a month for a nurse, just doing this kind of very low task, which are basically to fill forms. So when you have 200 nurses, you waste 1,400 days every month for doing something that an app can do. So from all of this, you have a big challenge that is to maintain profitability, because it's really costly to not fix this. So our solution has to be to create 3 interconnected applications. So one first for the patient, to get information from his prescribers, from hospitals, for nurses and technicians. And for hospitals, nurses and technicians is to know what happens for the patient, how is going on with his therapy, and to make some prescription to give him some information. And from the home care service providers that is going to deliver the material that is going to help the patient on his everyday living. So what we offer, it's a multi-therapy and multi-language solution in different kind of therapy, and they all have one particularity, that you need to use a material at home, and these materials need to be changed regularly, and you have also some consumables. And this is here where we are really have a big experience about this, and we created a system where you can change it easily, when you can interact and when you can manage it. So we are mainly working for respiratory therapy like oxygeno, sleep area ventilation, and also diabetes. But we're starting also to work on new one like ostomy, nutrition, healing, and also infusion. So let's take a use case. So you are a patient, you face a problem with sleep apnea. And the first 3 months, it's really hard to face it, because you are going to sleep with a mask. You're going to use a machine which is not really easy to use at the beginning. So the app helps you to adapt your equipment. You have a 3 months journey where a healthcare pathway, where you're going to know everything that you have to do. And we are going to interact with your machine. So if you have a problem, you're going to see, oh, you have this problem. You are not using in the right way, so this is a solution. Or you're using it in the right way, but you have other problems, I'm going to see it. It's like a nurse in the pocket. And we are going also to say to the patient what are the next steps in his therapy. So if he needs to see a technician, if he needs to go back to hospital, he will know. So like this, it's really easy for everybody. You don't have to think anything. Everything has been prepared by nurses, by prescribers, by the providers to help you on your everyday living. From this app, you can also order your equipment. So you don't need to go the hard way, like taking an appointment to get the equipment at home. You just have to click on it, as you're going to Amazon, but you're going to ask for a new mask or to change a machine that is not working anymore. So you save a lot of time by doing this, because you receive your equipment at home. You have a live assistance, so you can easily ask. You have a for asking questions, of course, but you can also interact by chatting and video with your nurse or technicians. So instead of doing a consultation that is going to take 1 hour, you can do it in 5 minutes interaction. And
you will stay always motivating because it's a always long process therapy. You know, it's not something that you are going to use for a few months, it's years. And with this app, you will always you have reminders to go to see your prescriber, to interact with nurse, etc. So it's really easy for the patient. From the personal health point of view, we created a system that is going to manage the administrative task. So when you interact with your patient, you just have to take the data, you just have to scan the papers that you need, you just have to put the information that is needed, and all administrative tasks will be done automatically. So when you go out from a meeting with your patient, or when you go out from hospitals, everything has been done for you. So you're going to save time, your precious times as nurse, technicians, or also prescribers. You will find also all information about the equipment, because there's a lot, they are changing, so you can find video, you can find everything that is going to be really necessary when you face your patient. If you forget to do manipulation or you just want to share information, you just do it by one click. And you can also follow your quality of your service. So as a home healthcare providers, you just have to ask to your patient how he feels and how you're doing it. And like this, you can change and you can review it. And at the end, you can enhance your relationship with patients because you have more time. You do less administrative tasks and you have more time with them, and you can interact really easily by using the video conference, for example, that is included. And from the home care providers, you can have a global view. You know where are your equipment, when they need to be changed, who you're going to deliver the equipment, what is the quality of your team. You receive prescription from prescribers, and like this, it's really easy. And one more thing very nice, that it's a tools that is really open, made with API, so you can connect it onto SAP, you can connect it on your ERP, CRM, transport manager system, all this one. It has really been thought to be open in this way. So our added value, it's really an agile tool and easy to implement solution. We created a no-code solution, so when we work with our clients, we just listen what are their needs, but we are not going to develop. We have only a configuration of the app to do, so in few months we can connect the system to your ERP, to SAP, and you're going to use it very quickly. It's also a suite of applications. So if you need only a solution for patients, you can take it just this one. If you need just for nurse, it's also possible. So you can deploy as you want in the rhythm that you need. And it's an all-inclusive offer. We have a software as a service. So you just pay for the using of the system. You don't pay for development or improvement. We take care about this. So to do all of this, we are today a team of 6 people. We are a startup with 1 year, and we are mainly engineers, but it's very global with marketing and also UX and UI design, because it's really the sentence of everything. So thank you very much. If you want more information, if you want to interact and to have more demo, live demo, I'm there. You can flash the QR code or write to me to my email. Thank you very much. Merci. ¿Alguna pregunta? Muy interesante. Gracias. C'est très intéressant. Vous êtes 6 personnes. Et vous habitez où, les 6 personnes? We are in Paris. We are in a Future for Care, which is an accelerator of startup. Ah, yes. Yeah, it's the biggest in France. Yeah, and yeah, it's really great. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Dónde? Allí. Yes. Adelante. So the people who paid are the home care providers. Our first client is Early Kid Healthcare.
or Vitalaire or bigger group like this. They pay because it's tools that are going to help them to be more profitable and to give a better service to their patient. So the patient has an app, and they all have app, but it's a framework that we created. So each client has his own solution. It's on the same basis, but it's not the same portal. It seems the patient don't know our name. It's a mark blank system. So they use it without knowing that Hypokr.at is existing. But from our point of view, technical point of view, it's the same app. Yeah, different for the client, but same for the technical part. ¿Alguna pregunta más? No? J'ai une question. Oui. B2B versus B2C. It's only B2B, in fact. In fact, it's B2B2C B2B2C. because it's free for the patient. It's free for the prescribers. It's free for the nurse. Only the provider pay because it's him that needs to have all the information and it's paid to organize all this interaction. So just to finish, what we are looking for in Spain, we want to meet home healthcare providers, and we want to meet also clinics that manage the type of therapies that we are looking, and also the ecosystem to understand in which way is going the e-health in this country, and to study the market and to start, I hope next year to open here. Thank you. Thank you. Muy bien. Pasamos ahora a Lemer. Tenemos con nosotros hoy a Luis Bouley. Luis, con tu nombre entiendo que vas a hacerlo en español o... Sí, ¿no? Eres responsable de la compañía para España y Latinoamérica. Eso es. ¿Resides aquí? No, vivo en Francia, vivo en Nantes. Ah, Nantes, sí. Buen sitio. Pues nada, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, a todos ustedes por la atención. Mi nombre es Luis Bouley. Represento a la empresa Lemer, es una empresa francesa que fabrica equipos para la medicina nuclear, específicamente para la protección radiológica de usuarios y operadores de medicina nuclear. La medicina nuclear es una medicina, una rama de la medicina en plena expansión que se dedica a poder detectar el cáncer a través de radioisótopos. No puedo extenderme demasiado a hacer la explicación, pero actualmente esta rama de la medicina en evolución trabaja el diagnóstico del cáncer y también la terapia del cáncer a través del lutecio. Nosotros fabricamos los equipos para proteger a médicos y usuarios en esta área. Es una empresa con 52 años de creación, pero con un espíritu muy joven, un espíritu de innovación y un personal joven que está todo el tiempo detrás de soluciones para poder proteger mejor a los usuarios y a los pacientes que protegen la vida de los demás. Un recorrido largo, con premios a la innovación de Siemens, por premios del Instituto Francés de Patentes, por gran cantidad de patentes registradas, nuevos materiales, estandarización de equipos de protección radiológica y blindajes. La verdad, 6 minutos son un poco cortos para explicar la empresa. Como les decía, nuestra ambición es proteger la vida y crear soluciones y productos eficaces para proteger a las personas que nos protegen. Toda la cadena de fabricación de equipos y de definición de equipos se encuentra en Nantes, en Francia. Somos una empresa dedicada a la investigación con científicos e ingenieros especializados en esta materia de la radioprotección y dispuestos a ayudar a todas las instituciones públicas y privadas que requieran nuestros equipos. 52 años, 21 millones de euros de ganancias el último año, con crecimientos permanentes de sus cifras de ganancias. Cuando yo llegué a la empresa hace 3 años éramos 60 personas, actualmente 120, lo que indica que somos una pequeña y mediana empresa en pleno crecimiento y adaptación de procesos para crecer.
Tenemos más de 5.000 metros de instalación, 400 proveedores y contratistas, más de 209 patentes y 34 marcas registradas. Participamos con diferentes empresas dedicadas a lo nuclear a nivel gubernamental y privado en Francia y el mundo. Esto es un poquito lo que hacemos, equipos de protección para proteger a las personas que preparan los medicamentos, radiomedicamentos destinados a la detección o cura del cáncer, en diferentes tipos, una gama muy larga y muy amplia de equipos, ¿no? Trabajamos con la cardiología, la neurología y la radiología intervencionistas, con equipos que no existían antes de la creación de estos equipos por Lemer Packs. Por ejemplo, en este caso, cabinas de protección para proteger a los médicos intervencionistas que trabajan para la detección de problemas de hemodiálisis o de problemas cardíacos en pacientes. También creamos soluciones para la industria nuclear en diferentes países. Estamos regados alrededor del mundo y mi presencia aquí obedece al deseo de la empresa de entrar con más fuerza en el mercado español y en el mercado latinoamericano en consecuencia. Es por esto que soy contratado en esta sociedad y hemos detectado, porque estamos en toda Europa, estamos en todo el mundo, pero el mercado español y el mercado latinoamericano se nos ha hecho difícil. Yo creo que ustedes deben saber que las limitaciones de presupuesto en España y Latinoamérica suelen condicionar la compra de sus equipos y a veces compran no tanto por calidad de innovación, sino por limitaciones presupuestarias que los obligan a adquirir productos vetustos que no innovan y que no se mejoran año a año. Queremos conseguir soluciones, yo estoy aquí para eso. Queremos hacer lograr un contacto directo con los clientes y estamos trabajando incluso de manera directa con los pacientes, con las clínicas y hospitales, evitando intermediarios para lograr romper las barreras y presentar equipos de calidad e innovadores a personas que lo necesitan porque protegen nuestra salud. Esta es la intención del Lemer Pack y gracias a eso estoy aquí. Prospección, presentación de equipos, un primer equipo inyector de radiofármacos de alta energía en Valladolid, ganado en una licitación que trabajamos directamente, con muchas dificultades que hemos notado a nivel burocrático, de tiempo, de presupuesto, y queremos conocer mejor el mercado, estos problemas, los requisitos jurídicos y administrativos que nos puedan llevar a introducir nuestros productos con éxito en este mercado. Ese es el mensaje a pasar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias Luis. Lo has explicado muy bien, sobre todo, además de Valladolid, ¿tenéis alguna otra experiencia en España? Tenemos pequeños equipos en diferentes hospitales del país, pero pequeños equipos. Y los grandes que hacen la diferencia en cuanto a protección e innovación aún no han podido entrar en el mercado por los problemas que explicaba. Pero ya tenemos una pequeña vitrina en Valladolid, esperemos tener otra en Badajoz también pronto. Y bueno, queremos que eso se sepa, que se conozca y que ruede. ¿Oficina en España tenéis en algún sitio? No tenemos oficina en España. O sea, operas desde Nantes. Operamos desde Nantes, yo soy movible. ¿Y en Latam dónde estáis? ¿En qué países? En Latinoamérica tenemos distribuidores en diferentes países. En Colombia, en Chile, en República Dominicana, en varios. ¿¿Alguna duda, pregunta, comentario? Lo has explicado muy bien. Yo creo que ha quedado muy clarito. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Y pasamos al siguiente proyecto francés, Incepto. Y con nosotros Alfonso Martinez, director general. Es ya la segunda compañía francesa que habla español perfectamente. Sí, buenos días. Sí, seguro que hay más. Venga, gracias. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Sí, perfectamente. Buenos días, soy Alfonso, soy el responsable del negocio en España, Portugal y Latinoamérica.
Incepto es una plataforma de inteligencia artificial en imagen médica, que básicamente es cuando os hagáis una prueba en el hospital, una máquina va a ayudar al diagnóstico, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Mamografía para las chicas, ¿no? Imaginaros una aplicación que consigue detectar un 20% más de lesiones en la mama que lo que ve el ojo humano, ¿no? Imaginaros una aplicación que consigue mucha mejor productividad o una aplicación que consigue para los gestores eliminar la segunda lectura en mamografía. Sabéis que en mamografía primero se hace una lectura y luego se ve otra. Otro médico lo ve, ¿no? Ve también la mamografía. La pregunta que hago a las chicas en la sala y a todos en general es ¿qué preferiríais? ¿Que os viese solo un radiólogo o que os viese un radiólogo y una máquina? Radiólogo y máquina, ¿no? Bueno, este es el objetivo de Incepto y a esto añadimos nódulos de pulmón, aneurisma de aorta, ictus, urgencias, enfermedades neurodegenerativas. Y otra pregunta en la sala, aquellos que os habéis hecho una resonancia, ¿es un sitio agradable la resonancia? ¿No? Tener aquí la resonancia en la nariz es un sitio pues, que no es nada agradable, ¿no? Pues hay algoritmos que nos ayudan a reducir el tiempo en la resonancia un 60%. Es decir, ya no vamos a tener que estar tanto tiempo en la resonancia, aquí 40 minutos, 50 minutos con la resonancia aquí pegada, sino que vamos a hacerlo en mucho mejor tiempo, ¿no? Incepto, la plataforma líder en Europa, ya tenemos 300 clientes en Europa y es una plataforma porque al final imaginar una entidad pública que quiera negociar con 40 compañías para tener todos los algoritmos. No hay un único algoritmo que sirva para todas las patologías, ¿no? Al final tienes que negociar con 40. El objetivo es que tengas una plataforma donde puedas poner todos los algoritmos, solo tengas una negociación, una facturación, resuelto la GDPR y todos los temas de ciberseguridad. ¿Vale? Ese es el concepto de Incepto y eso es lo que estamos vendiendo, ¿no? Básicamente, no todos los algoritmos son de Incepto, es decir, hay empresas, otro tipo de empresas con los que colaboramos y con los que estamos comercializando. Todas las soluciones están en la nube, es decir, no tenemos nada ni instalamos nada en el cliente y todo es en pago por uso, es decir, no tenemos que hacer, cualquier cliente que quiera empezar a trabajar con algoritmos no tiene que hacer una inversión millonaria, simplemente es un pago por uso en función del número de estudios y de los algoritmos que elija. Estas son todas las soluciones que tenemos. Estamos sacando ahora un algoritmo para el cáncer de próstata también, unas 25 soluciones que están disponibles y esto, pensar, no es ya vendrá, es que esto lo podemos tener mañana. Se puede instalar mañana en un cliente y puede empezar a utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, en urgencias, ¿no? Todos hemos ido alguna vez a urgencias o con un hijo, con un familiar, un golpe, me da o qué pasa. El algoritmo de urgencias permite detectar un 30% más de diagnóstico que los médicos normales. Imaginaros lo que va a suponer en urgencias tener el algoritmo. Sabéis que en urgencias no hay radiólogos, no sé si lo sabéis. Ya las placas no las ven radiólogos. Tener un algoritmo que diga a un paciente que no tiene nada, simplemente que no tiene nada. Eso significa que se puede ir de urgencias y se puede ir a su casa. Imaginaos el impacto que va a tener, no hay que hacer cribaje, directamente el algoritmo lo puede enviar, ¿no? Estos son todos los algoritmos. Al que esté interesado, pues que contacte conmigo o que se meta en la página web que están. Y luego lo que hemos hecho también es estadísticas, ¿no? Ya que todo va a pasar por el gateway de Incepto, vamos a poder tener estadísticas pues, de cuántos pacientes se hace una prueba, cuántos tienes cáncer de pulmón, cáncer de mama, fracturas, vamos a tener de todo. Y luego, para acabar con el médico, ¿no? Es decir, hemos visto el paciente, el beneficio que hay para el paciente, hemos visto para el gestor que hay un beneficio para el gestor porque tengo un 40% más de productividad, pero para el médico, ¿no? Imaginar que tienes un algoritmo de inteligencia artificial, por ejemplo, tenemos un algoritmo de rodilla, menisco, ligamentos y cartílago. Imaginaos que tienes una lesión, que esto los médicos se hinchan a verlos, ¿no? Por ejemplo, si vais a la clínica centro, solo ven rodillas, está todo el día viendo rodillas, ¿vale? Pues imagina que tienes un algoritmo que te detecta la lesión y te genera el informe de radiología de forma automática. ¿Vale? Tú solo tienes que revisarlo. Pues esos son los algoritmos en imagen médica. ¿Vale? Bueno, esto es Incepto. Estoy a vuestra disposición y cualquier pregunta es bienvenida.
Pues vamos a ver, preguntas para Alfonso. Impresionante. Sí, adelante. Allí. Sí, sí. No se ha oído muy bien, perdonar. Sí, hola. Gracias. No, la pregunta es, porque nosotros sabemos lo que es el PARCS, y la pregunta que teníamos es, ¿tenéis ya un sistema gracias a la inteligencia artificial, de alertas para el radiólogo para que detecte enseguida dónde tiene que poner más atención o cuál examen tiene que priorizar? Gracias. Es que solo tenía 6 minutos. No podía contarlo todo. Claro, un algoritmo de inteligencia artificial lo que realmente hace es, te detecta, te dice lo que tienes, te genera el informe y te prioriza. Es decir, si tú vas a urgencias y te has dado la vuelta, te han hecho 70 placas, te dice, oye, yo que tú miraría estas 5 de aquí porque es donde yo creo que hay una lesión. ¿Vale? Entonces esto en algunas patologías, en el escáner por ejemplo, en la mamografía, es muy importante porque lo que le hace es priorizarte y darle urgencia a lo que tú crees que realmente tiene urgencia, porque al final la responsabilidad sigue siendo el radiólogo, no del algoritmo. El algoritmo es un copiloto al radiólogo. Sí, no. Sí, ahora sí. Ahora. Una de las objeciones que muchas veces hemos tenido, por ejemplo, es no sustituimos el radiólogo, pero cómo en este punto es cómo ayudar al radiólogo y sobre todo cuando el examen está firmado, que sea verificado siempre por el radiólogo. Claro, al final es lo que hablábamos, todo lo que hemos contado lo tiene que verificar, pero también hay cierto, por ejemplo, en el caso de mamografía, el 70% de las mamografías no tienen nada. El algoritmo, con un 99,9% de fiabilidad, cuando no tiene nada, no tiene nada. Te quitas el 70% del trabajo, ¿no? Entonces, al final va a ser responsabilidad, pero el médico se tendrá que dedicar a los casos realmente complicados, realmente los importantes, ¿no? Última. En España, para el proveedor. No, perdón, en España, ¿cómo es el reembolso del servicio? Sí, para el proveedor. Pero, ¿Es un presupuesto que tiene el hospital para vosotros? Ah, claro. Sí. ¿Y ya tenéis clientes en España? Sí. Gracias. Pero estamos empezando, ¿eh? Es decir, los 300 clientes, 270 que tenemos son en Europa. En España llevamos un año, ya tenemos clientes, pero en España todavía no estamos tan avanzados en inteligencia artificial y todavía no ha habido presupuestos. Este año no ha habido presupuestos para inteligencia artificial. Gracias. Muy bien, Alfonso, enhorabuena al equipo completo, que estáis aquí varios, enhorabuena. Otra compañía francesa, Bodet, y tenemos con nosotros a Anita Bouleau, que va a presentar el proyecto. ¿En qué idioma lo vas a hacer? En español. Ah, en español también. Bueno, pues ánimo. Venga, suerte. Buenas tardes a todos. Gracias por darnos la oportunidad de presentar la empresa. Soy Anita, directora de la exportación para la empresa Bodet, que es un fabricante francés de sistemas de visualización y sincronización horaria para diversos sectores como el transporte, la educación, las industrias, la energía y también el sector de la salud. En el sector de la salud, la gestión óptima del tiempo es muy importante y Bodet fabrica en Francia servidores de tiempo y relojes. Hay un servidor de tiempo que prende la hora del satélite GPS y que envía la hora precisa, fiable y segura a relojes y también a todos los aparatos que están conectados sobre la red. Puede ser ordenadores, sistemas de control de presencia, control de acceso, todos los aparatos sobre la red. También aparatos medicales. Y
los servidores de tiempo permiten enviar una hora precisa y fiable a todos estos equipos. También permite de registrar la fecha y la hora si algo pasa en la red. Si hay un problema, podemos saber cuándo fue el problema. Y también permite mejorar la seguridad de la red del hospital y limitar los ciberataques, que es un tema de actualidad en los hospitales. Tenemos también una gama de relojes digitales a LED o relojes analógicos que permiten de visualizar la hora, también la fecha, la temperatura, en los pasillos, las salas, las habitaciones de los pacientes. Y también fabricamos relojes para quirófanos. Entonces podemos instalar estos relojes en los quirófanos para visualizar la hora, pero también para hacer el cronómetro. Podemos hacer un cuento o una cuenta atrás. Por ejemplo, para saber el tiempo de una cirugía. Y tenemos estos relojes especiales con un vidrio que resista a los productos para limpiar, que pueden ser muy agresivos. Y también son relojes que podemos empotrar en la pared para una cuestión de higiene. Vendemos en España en más de 130 países en el mundo. Entonces, el primer mercado es Francia, pero vendemos también en España. Ahí tenemos algunas referencias. Y también vendemos en los países de América del Sur. El grupo Bodet es un grupo de 1000 empleados. Estamos en el oeste de Francia, en Cholet, que está cerca de Nantes. Y es una empresa que existe desde hace más de 150 años. Entonces es una empresa vieja y es una empresa familiar con el señor Bodet, que está el jefe. Es la 5ª generación. Y fabricamos todo en Francia. Es decir, que tenemos un taller de metalurgia, un taller de pintura, de inyección de plásticos, de tarjetas electrónicas y de asemblaje. Lo que podemos ofrecer es no solo productos, también servicios, porque tenemos un equipo técnico muy importante para también ofrecer servicios de preventa o de postventa y para hacer también formación sobre los productos. Y tenemos un servicio, un departamento de desarrollo con más de 50 personas y cada año ponemos dinero para desarrollar nuevos productos. Y intentamos hablar con todas las empresas que trabajan en el proyecto de un hospital, con las ingenierías para hacer las prescripciones del proyecto, con distribuidores que trabajan con los equipos de los hospitales, también con integradores que hacen la instalación de diversos aparatos y también con hospitales y clínicas o laboratorios farmacéuticos, que son también clientes importantes para nosotros en España. No, tengo. Anita, te iba a decir, ¿dónde has aprendido español? Porque también lo hemos preguntado antes. ¿Lo has hecho muy bien? En la escuela, no ¿En la escuela en Francia o aquí? Sí, no, en Francia. Y bueno. después con los clientes en España. Muy bien. ¿Lleváis cuántos años has dicho? ¿De existencia? ¿150 años? 155 años. Wow. Sí. ¿Y en qué países estáis?
En Francia, sí. Tenemos algunas filiales, pero toda la producción está en Francia, en el oeste. Cerca de Nantes, pero vendéis a muchos países en total. Sí, más de 130 países. Más de 130 países. Sí. Wow, enhorabuena. ¿Qué le pedimos a la audiencia? ¿Qué le podemos pedir a la audiencia? Porque aquí tenéis que tener más clientes, siempre se puede crecer. Sí, tenemos ¿Qué clientes, tipo de cliente? pero hay proyectos de momento en hospitales y podemos... ¿Públicos y privados? Sí, los dos. Los dos, los ok. dos. ¿Laboratorios? ¿Trabajáis también con laboratorios en España? Sí. Ajá. Bueno, preguntas entonces por parte de la audiencia. Bueno, Anita, lo has explicado muy bien. Muchísimas gracias. Con Atlantic Bone y Atlanchim Pharma. Y tenemos con nosotros a Arnaud GUEGANTON. Sí. ¿Que vas a hacer la presentación en inglés? En inglés. Me encantaría hablar español. Tú hablas también español, ¿eh? No he vivido suficiente tiempo en España para hacerlo. Y me disculpa por eso. Pero si lo hablas muy bien. Bueno, nos vas a contar cuándo nace el proyecto, rápidamente. ¿Hace cuánto tiempo nace el proyecto? Sí. ¿Ya combien de temps qui est né le projet? 15 years ago. 15 años ya. Sí. Wow, pues adelante. Venga, suerte. Gracias, Carlos. So I will speak in Spanish, in English. I'm here to introduce two companies, Atlantic Bone Screen and Atlanchim Pharma. It's two service providers, two CROs, and our ambition is, and our goal is to collaborate with pharma, with biotech, with medical devices manufacturers on very early stage product development. Atlantic Bone Screen is a CRO specialized in osteoarticular disease, and Atlanchim Pharma has a strong expertise in custom chemical synthesis. I will start with Atlanchim Pharma. Atlanchim Pharma has been created 19 years ago under the strong expertise in custom synthesis of small molecule at lab scale. It means from milligrams to 10 grams. In our team, we have 1 scientific director, 5 PhD, and 4 technicians. That means a big part of our teams intending to the production, and all are located in Nantes, in French Western Coast, equipped with 12 fume hoods. We also have analytical development dedicated to custom synthesis. We work on different markets: pharma, medtech, cosmetic, animal health, food industry, and institutionals, all in Europe and in the US as well. And Atlanchim Pharma has 3 expertise. The first one is custom synthesis. The second one is the isolation and identification of impurities, and we have a strong also expertise in site-specific stable isotope labeling. You have an example of labeling we can do in-house if you are familiar with that. Well, I will continue with Atlantic Bone Screen. As I told you, Atlantic Bone Screen is a preclinical CRO. We offer non-regulatory services. We have more than 15 years experience in osteoarticular inflammatory disease. We work with more than 15 countries, mostly in Europe and in the US. It represents around 260 sponsors every year. In our staff, we have 20 people and 8 project managers and 8 technicians, and they have all, of course, expertise and experience in osteoarticular, inflammatory, oncology, and skin. We work with external pathologists. That's why we are able to provide analysis at the end of our studies we perform in-house. Regarding the norms, we are ISO 9001 for more than 15 years, and we are updated to the 2026 this year. We have our own our quality system, including SOPs and independent quality assurance, and we have our own animal facility in Nantes. It's a rodent facility on mice and rats. And we have all the authorization to import and study, analyze all the samples from France, from foreign countries and overseas.
We work on different markets as well, most important pharma biotechs and biomaterials manufacturers, and we also develop our expertise to meet expectation from agro-food industry. For example, we can evaluate nutraceuticals or supplement nutritionals. We also work with all the groups, European groups of cosmetic for skin histology services, and we provide different services in animal health. Of course, we work with private companies, but not also, because we have different customers in public, such as institutes, universities, clinical hospitals. Of course, we work with all the indications we are familiar with: osteoarticular, inflammation, oncology, dermatology, and neuroscience. In Atlantic Bond Screen, we have 3 platforms to provide non-regulatory evaluation of drug candidates, biomaterials, and nutraceuticals. The 2 main are in vitro and in vivo to screen, characterize your compounds. And we also have an ex vivo platform. It's the analysis part of the company through histology, image analysis of biomarkers. So with this kind of services, you could collect all the data for your file to the FDA, for example. Our value, so we have 3 values. As we are a human-sized company, responsiveness is our priority, such as respect of the delay, of course. Thanks to our 15 years experience, we have a great expertise in biologicals, models, and chemical synthesis. And 90% of our customers recommend our services to all the process. So I would like to thank you for your attention. And just to finish, I would say we already have partnership and collaboration in Spain, in Catalonia, and in Baleares, but not in Madrid. So I would be pleased to present in more detail our services if you wish so. Muchas gracias. Gracias, Arnaud. ¿Qué tipo de cliente tipo te interesa en Madrid? En Madrid, para un partenariado, una asociación, una alianza, por ejemplo. It could be biotech, okay. Institutionals, because you have seen before this meeting there are different institutes today. Whatever, we can work with everyone as already present. Okay. I would be interested, I appreciate your question, I would be interested to know if you have scientific congress in Madrid area. Mm-hmm. For example, I was in Barcelona at BioSpain this week. It's a big congress of Spanish biotech, and a good opportunity to meet the consortium of Spanish biotech. So I would like to know if there is this kind of events in Madrid. Ok, perfecto. Carmen y yo hemos estado hablando con Nacho Dopico hace un ratito y vamos a hablar con un clúster de biotech aquí, en Madrid. Sí. Creo que puede ser muy interesante para ti poder tener ese acceso. Claro. Sí, y nosotros podemos hablar con Florian y con Sebastián y hacerte ese paso, hacer de puente para que tú puedas hablar con ellos directamente. Okay. Creo que es ir al grano, es lo más concreto, lo demás es como más etéreo. Sí, es un medidor que me parece bien. Estupendo, muy bien. ¿Preguntas, perdonar? Cuando lo explicas muy claro, pues no hace falta. Gracias. Enhorabuena. INVIVOX es el nombre y tenemos con nosotros a Julien Delpech, director general. ¿Vas a hablar en qué idioma? En inglés. En inglés. Sí. Bueno, fenomenal. Pues adelante. Sí. Todo tuyo. Venga, gracias. Sí, lo siento mucho, pero Julien. He aprendido el castellano hace 20 años en Buenos Aires y mi castellano es muy cansado, casi rotado, que entonces en inglés. Thank you to all of you. I'm going maybe to start with one question. Imagine you're traveling to Paris next week and you need to find a hotel. What are you going to do? INVIVOX, no. But maybe one day. So you're looking for an hotel. Most of the people, they will go Booking.com. Thank you.
Thank you, very good answer. Now, second question. Imagine you are a doctor and you're looking for a specific training, yeah? You want to update your skills. What is it that you're doing? How do you look, how do you search for a specific training? Well, Dr. Lib will not give you a specific training, yeah? Dr. Lib will give you an appointment with a doctor. So basically there is no answer. Yes, what you're going to do is you're going to go on Google and then start searching. You will have some information on YouTube, you will have some information with some hospitals, on different specific websites. So because it didn't exist, we created it. And this is what INVIVOX is about. INVIVOX, we curate, we are the booking.com of medical training. So what we do is that we gather and curate training contents for doctors and healthcare professionals in general. So we have more than 6,000, oh, my slides are in Castellano, yeah? I will go directly to the numbers. So we have more than 360,000 healthcare professionals who have an account with INVIVOX. We have around 20,000 people that access to different types of trainings on the platform. We have 6,000 contents that are available. The contents that come from training organizations, from pharmaceutical companies, medical device manufacturers. They come from hospitals. They also come from learning societies. Yeah, we gather a very vast variety of trainings. We trained 140,000 healthcare professionals last year, which makes INVIVOX the biggest training company in France. We have more and more people that are visiting our website, which is very important when you're a platform, yeah? This is what platforms are about. The more visitors, yes, the more training you have. And we have more than 500 partners, as I mentioned, hospitals, pharmaceutical companies, and so on and so forth. In Spain, we're just starting, yeah? We have trainings in Spanish languages, and we have around 5,000 healthcare professionals in our database. It's just the beginning. And one of the reasons I'm here today is because we've decided that Spain is a very interesting market for training with very huge opportunities. So basically what we propose is, we propose on one hand a platform that is entirely free for healthcare professionals, and also a software, like a SaaS software, that brings all the data about the healthcare professionals who subscribe to the different trainings. What's the number one benefit for our clients is that every time an healthcare professional will register on one of the trainings, the organizer of the trainings will get all the data related to the healthcare professional. And the other benefits, number one is that we have a content factory, which means that we help our partners to create very specific contents, and specifically what we call micro-trainings, yeah? Micro-learnings. Doctors, because they don't have time, yeah? They're looking for very, very short training. Micro-learning trainings, it means 3, 5, or 7 minutes. Yeah. And also, we have a team that is in charge of pushing the trainings toward highly targeted communities of healthcare professionals. So if you have a training in the field of cardiology, yeah, we will push the training towards cardiologists from Spain, if the training is in Spanish, or like Latin American Spanish-speaking countries. But we can also push towards worldwide communities.
And maybe I will not enter this one. It will be a little long to explain. And since I'm almost the last one, I will probably stop here. And please do not hesitate if you want more information. Please contact me. I'll be extremely happy to organize like a one-on-one discussion, video conference, whatever you need. Thank you very much. Súper interesante, ¿eh? Well done. So, how long have you been with this? For how long? The company exists for 6 years. We are located between Bordeaux in France and Paris. And we are around 50 people in the company. 50? 50, yeah. All in France? We are all based in France. And a large majority of the company, like people in the company, they speak Spanish. They sent me, the one who doesn't speak Spanish. Yet. Yeah. Bueno, preguntas, a ver, muy interesante. Sí, preguntas en... Sí, a ver, varias. Espera, vamos a dejarle un... Thank you. Perfect question. It was not prepared. So, for healthcare professionals, this is entirely free, as I mentioned. The people who are paying are the companies that are proposing training on INVIVOX. Yeah, it's a subscription model, SaaS. Yes? Which companies work with us? So we have, for instance, we work with a very large companies like Medtronic, Boston Scientific, Intuitive Surgical, all the medical device manufacturers who need to train their people, their future clients, not only on their products, because it's not the biggest interest is not the product, is the environment. Yeah. And we also work with pharmaceutical companies. We work with, like in France, we work a lot in the field of cancer. So we work with the 20 centers in France that we call the CLCC, yeah, the center that are dedicated to the fight against cancer. Basically, everyone's welcome in INVIVOX. Are you present in Latin America? No, we're not. Sorry? Maybe we have to talk. Okay. I'm here to... Okay. Sí, hay otra pregunta, Ana, me parece. Yes, I've got a question. I think I've seen Viva and Salesforce, those two CRMs mentioned in one of your slides. So I was wondering whether the companies that are engaging you need to have a CRM or not really. No, they don't need to have a CRM, but we have created an API with the idea that when a doctor will register for one training content, yes, it is automatic. The information is sent directly to the CRM of Medtronic if they're using Salesforce, for instance. Yeah, and this is like something that was requested, of course. And would you have an interface with other CRM systems? Yeah. Yes, exactly. We are. For instance, in Latin America, it is not that customary to have those CRMs, but there are others that. Yeah, we have a team of engineers, yeah, within the company that can duplicate the APIs with other CRM system. It's possible. Is the content factory in-house or is it externalized? No, this is in-house, and all of them are what we call learning engineers, yeah, ingénieurs pédagogiques, specialized in the pedagogy of modules. Muy interesante. De nuevo, ¿alguna pregunta más? Parece que no. Bueno, si queréis alguna cosa, ahora en un momentito tenemos el break y podemos seguir hablando. Enhorabuena y muchísimas gracias. Y pasamos... Well done.